Hay días en que ni siquiera provoca caminar por Lima, especialmente en verano. Pero para eso, felizmente, existen los museos. Bueno, para eso y para mucho más. ¿Sabías que en Lima existen más de 40 museos a la vuelta de la esquina? ¿Has sido alguno de ellos? Ir a uno puede ser una aventura fascinante. Pero poco se ha hablado de la historia de los museos en sí. Sobre todo, cuál es la participación de los hombres de Estado y de los hombres públicos de nuestro Perú. Historia de museos a través de una vitrina. Un país con tanta riqueza natural e histórica tenía urgencia de un museo, y su creación fue uno de los primeros actos del Perú independiente. El 2 de abril de 1822, el gobierno promulgó un decreto por el que se prohibía la extracción de objetos de las huacas. Genial hubiera sido que hasta hoy se hiciera caso a este decreto. Además, por esta misma ley se creaba un museo nacional para conservar las riquezas arqueológicas. Lamentablemente, las guerras de emancipación impidieron que se cristalice el proyecto. Venciendo muchas dificultades, recién en 1836 se crea formalmente el Museo de Historia Nacional en la calle Espíritu Santo. En 1840 fue trasladado al antiguo local de la Biblioteca Nacional, donde permaneció abandonado, sin visitantes y sin que nadie se ocupe de él. En 1871, al construirse el Palacio de la Exposición, se trasladó a este local, pero siguiendo con su mala suerte, la guerra con Chile impidió su funcionamiento hasta 1901. En esa fecha se fundó en el Palacio el Museo de Historia Nacional, quedando a cargo el prestigioso científico alemán Max Uhle. Después de arduo trabajo, el museo se inauguró el 29 de julio de 1906. Los visitantes llenaron sus dos secciones, la de historia y la de arqueología. Uhle siguió al frente del museo hasta 1911, cuando fue reemplazado por Emilio Gutiérrez de Quintanilla, quien tenía una visión de las cosas que hoy puede resultar chocante. ¿Se ha puesto a pensar para qué sirve un museo? ¿Para educar? ¿Para conservar? ¿Para investigar? Las tres anteriores. Pero no siempre se pensaba así. En 1911, el director de este mismo museo opinó lo siguiente: el mundo entero condena el funesto error de que el vulgo torpe y grosero se instruye, civiliza y refina, contemplando de balde lo que no comprende. Ese vulgo contempla para robar, pero no para instruirse. La instrucción es semilla que se pierde en tierra totalmente inculta. Los ignorantes van a la escuela, pero nadie se le ocurrió ni en Europa ni en América mandarlos a los museos. ¡Qué vergüenza! El Palacio de la Exposición, donde funcionaba el Museo de Historia Nacional, es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura limeña. Creado expresamente para la Exposición Industrial de Lima, fue construido entre los años 1870 y 1871, cuando gobernaba el presidente Balta. El diseño es del arquitecto Antonio Leonardi, con un marcado estilo neorrenacentista. Este bello edificio fue construido según la técnica de la construcción en fierro, técnica revolucionaria para la época. Todos conocemos el Museo de Arte de Lima, ese que está en el Parque de la Exposición frente a Paseo Colón, pero no siempre fue museo. Fue creado para una exposición industrial. Luego pasó a ser sede de la Sociedad de Bellas Artes. En la Guerra del Pacífico fue Hospital de Sangre y Guarnición chileno. Luego Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura y luego, entre otras muchas cosas, pasó a ser parte de la Municipalidad de Lima. Aquí mismo se hacían las fiestas de carnaval. Así que este museo no siempre fue museo, multifuncional había sido. En 1955, la propia municipalidad entrega el edificio al Patronato de las Artes para que sirva de museo de arte, función que cumple hasta hoy.
En 1961 fue inaugurado oficialmente el Museo de Arte, que reúne 3.000 años de arte peruano, desde las culturas prehispánicas hasta la época contemporánea. Las colecciones que se exhiben en la colección permanente proceden en un comienzo fundamentalmente de la Memoria Prado, que es la colección que formó a inicios del siglo XX Javier Prado Ugarteche, una de las colecciones más importantes que se habían constituido en el Perú y que durante mucho tiempo había permanecido en exhibición y luego cerrada en Chorrillos, en la casa de Javier Prado en Chorrillos. Siendo presidente Manuel Prado, y a nombre de las familias Prado y Peña Prado, entregan la Memoria Prado al museo. Y es una de las aportes más importantes a las colecciones públicas del Perú en la historia del país, probablemente. Entre 1919 y 1930, dos ilustres personajes intentarían estructurar un museo nacional. Ellos son Julio Cetello y Luis Balcarce. El fruto de sus esfuerzos se manifestó en la década de los 30, cuando el antiguo museo se separa en 3 museos especializados. El primero es el Museo Nacional de Historia, que se funda en la Quinta de los Libertadores, en Magdalena Vieja. Hoy, a través de sus pinturas, mobiliario, habitaciones, huerta y pozo, podemos imaginarnos cómo vivieron nuestros libertadores. El segundo es el Museo de la Cultura Peruana, famoso por su estilo arquitectónico tiahuanacoide. Fue concebido en 1924 por Richard Malakowski y se instala en la avenida Alfonso Ugarte en Breña para albergar la colección Víctor Larco Herrera. Actualmente está dedicado a mostrar nuestras artes populares, esas que promovió el pintor José Sabogal.